Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y como le habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el licenciado Tito Olivo, un economista, ¿verdad?, de larga data, y además de eso, un analista político relacionado con todo lo que es un amplio sector en el mundo de la izquierda, ¿verdad, Tito? Así es. Bueno, buenos días a ustedes y buenos días a nuestro público televidente que a esta hora está al frente de la televisión mirando a 2x1 Express. Estamos aquí para analizar la situación que está viviendo el este europeo, pero que nosotros aquí no estamos al margen de eso porque nos está perjudicando grandemente. Mira, antes de entrar a profundidad, nos gustaría hablar un poquito de la ubicación de Ucrania, porque hay mucha gente que a veces no sabe, como dice Tito, ni siquiera dónde está Haití. Pero vamos a ver de qué manera podemos indicarle a ustedes, si el director puede ser tan amable, de poner algunos de los mapas, ¿verdad? Sobre todo el mapa donde se ubica justamente dónde está Ucrania, porque este país está precisamente ya finalizando lo que es Europa, lo que conocemos de Europa, y ahí está inmediatamente Rusia. Explícanos un poquito, Tito, cómo es que está conformado esto. Bueno, para explicar, para que la gente entienda lo que es Ucrania, hay que ver lo que se conocía como el Rus de Kiev. El Rus de Kiev se inicia en el siglo IX, para que puedan ver por qué Ucrania Mira, y la llegada de Ucrania a Europa, uno dicen al final de Europa y otro al principio de Europa, y cómo está con Rusia. El Rus de Kiev era todo Bielorrusia, Rusia y Ucrania, todo eso era un solo país. Cuando Olaf lo unifica, los eslavos, y hace de Kiev la capital de Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Ucrania hace frontera con Europa. Europa es alta consumidora de energía. O sea, para que la gente entienda, el desarrollo de un país se mide por la cantidad de energía que consume ese país, porque todo se produce con energía. Entonces, Rusia es un gran productor de energía. Principalmente es el primer productor de energía en el mundo en términos de gasífero, y es de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Rusia produce diariamente 11 millones de barriles al día de petróleo. El consumo son 100 millones de barriles al día. Ellos producen 11 millones. Más del 10%. Más del 10%. Entonces tú tienes la producción de Canadá y de Irán juntos ahí. O de Irak y Canadá. De Irak y Canadá juntas. Y te sobra con petróleo. Entonces aquí hay que ver esto no como un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Es un enfrentamiento que va más allá de Rusia y Ucrania. Es un enfrentamiento por mercado, pero es un enfrentamiento también geoestratégico entre Estados Unidos y Rusia. Y más allá de Estados Unidos y Rusia, hay dos bloques o un bloque que se ha conformado en torno a Rusia, que es Irán, productor de energético, pero que controla a través del estrecho de Hormuz el paso del 20% del petróleo hacia Occidente. Entonces, es una situación bastante delicada, y por el otro lado está China, que en términos geopolíticos se ha alineado con Rusia. ¿Y por qué China se ha alineado con Rusia? Porque a la vez que Estados Unidos atacó a Rusia en el 2014,
atacó a China. Y el mismo Kissinger decía que para la geoestrategia de Estados Unidos, eso lo dijo en los 70, cuando la democracia del ping-pong, había que mantener a China lejos de Rusia y a Rusia lejos de China y ambas muy cerca de Estados Unidos. Es cierto, es cierto, pero entonces ya estamos viendo que es un tema económico, básicamente, que hay actualmente con Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN. Exactamente, es un tema muy económico que está vinculado con la venta de armas por un lado y con la venta de energía por el otro lado. ¿Por qué con la venta de armas? Bueno, cuando tú analizas los principales medios de Estados Unidos, están muy vinculados a la industria de la guerra. Pero cuando tú analizas el presidente Biden, sus principales inversiones están en el centro de la industria armamentista. Y cuando se eleva, o sea, se enerva la situación de guerra, ¿qué es lo que tú haces? Vendes equipos. Muchos equipos que tú los tienes almacenados ahí, que ya van a entrar en obsolescencia, tú los vendes. Aunque no haya guerra, pero tú los vendes los equipos. Entonces tú estás creando una condición de cómo tú salir de esos equipos. ¿Qué es lo que le está donando la OTAN y Estados Unidos a Ucrania? Ucrania ha perdido 12 mil millones de dólares en inversión porque se ha dicho que hay una guerra inminente, que el 16 Rusia, o sea, todos los organismos de inteligencia de Estados Unidos y de la Unión Europea, salvo Alemania, que tiene relaciones muy estrechas con Rusia por el tema del gas y que su principal socio comercial es China, pero después todos comenzaron a decir que la invasión era el 16 que tenían. Esa invasión no se dio, porque ni le conviene a Ucrania, ni le conviene a Rusia. Tito, entonces eso significa que el petróleo es el eje central de este conflicto. Claro, como todo, como lo fue en Irak, como lo es en Irán, y como todo, y como lo es en Venezuela. ¿O tú te crees que a Venezuela la han asediado y la han bloqueado porque hay una dictadura, como dice el gobierno norteamericano? En Colombia, que está ahí al lado de Venezuela, hay más desaparecidos y más torturados y más muertos que lo que puede aparecer en Venezuela. Ahora, Venezuela es la primera reserva probada de petróleo del mundo y se quiere tener en las manos de este lado. Sí. Mira, es correcto. Yo quiero que el director nos ponga la primera gráfica de Ucrania y de un aspecto que yo quiero mencionarte, Tito, es esta. Fíjate, la parte verde hablan ucraniano, ¿verdad? Sí. Pero la otra parte que es como color zapote, toda esa gente hablan ruso. Sí. Entonces, dentro de Ucrania sí hay un conflicto. Yo quiero que tú nos aclares a todos cuál es el conflicto que hay dentro de Ucrania con Donetsk y Lugansk. y Lugansk. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Desde cuándo está ese conflicto? Mira, es todo la base primaria. Ellos eran toda una nación eslava. Cuando los mongoles la invaden, la fragmentan, se dividen, pero quedan esas ciudades. Ucrania se forma en 1920, cuando la Revolución Rusa en el 1917 triunfa. Comienza todas esas naciones que estaban por ahí, que pertenecían a Rusia, a dejar y crean a Ucrania, que es como la periferia, una cosa así. Entonces, se le da poder. Y en el año 1954 le entregan a esta la Después bahía de la Segunda Guerra. Sí, no. En el año 1954, Nikita Khrushchev, que era de Ucrania, le entrega la parte donde está la flota rusa ahora mismo, que es la bahía. El Mar Negro. Sí, que da al Mar Negro. Crimea. Le entrega Crimea a Ucrania.
sin tirar un tiro y sin haber ninguna propaganda, porque todo era Unión de Repúblicas Socialistas. Cuando se divide, o sea, que cae el muro de Berlín, se llega a un acuerdo. La OTAN no se va a extender al este, Ucrania se va a salir de las armas nucleares, Ucrania va a respetar los grupos rusoparlantes que hay adentro de ellos y iban a vivir en una situación de armonía. En el 2014 había un presidente prorruso, los norteamericanos desarrollan la guerra, las movilizaciones de colores y le dan un golpe de Estado a ese presidente. La República de Donetsk y Lugansk se levantan y Crimea, que había sido de Rusia, hace un referéndum para quedarse y el 96% de la población de Crimea deciden quedarse con Rusia. Entonces, en Lugansk, en el Donbass, en lo que es la cuenca del Donbass, que está conformada por Lugansk y Donetsk, ahí se arma una guerra, porque ellos plantean su autonomía de Ucrania. Entonces se va a lo que se conoce como el Acuerdo de Minsk, que es en Bielorrusia, donde participa Francia, Alemania y Rusia para llegar a un acuerdo para ponerle fin a esos enfrentamientos. ¿Y cuál fue ese acuerdo que se llegó? Se llegó a un acuerdo donde se iba a ver pases de prisioneros de uno y otro bando, entrega de heridos de uno y otro bando, o sea, los heridos que tenían de uno y otro. Y además el retiro de las armas de altos calibres de todo el alrededor y carros de asalto, tanques, todas esas cosas, retirarlas. Eso se conoce como el Acuerdo de Minsk. Ese acuerdo ha sido violado por Ucrania una y otra vez, pero además donde le da a Putin requemor es que a Ucrania, manteniendo un conflicto con Rusia por temas fronterizos amplios, decide introducirse en la OTAN. La OTAN en uno de sus capítulos dice que ninguna nación que esté en conflicto, en guerra o en conflictos territoriales con otra puede entrar a la OTAN, porque eso inmediatamente implica que la OTAN va a entrar en guerra con esa otra nación. Pero violando todo eso, los norteamericanos, a la caída del muro de Berlín, en la OTAN eran alrededor de 15 naciones. Después de la caída del muro de Berlín, se amplió hacia el este, tomando a Polonia, una serie de naciones ex república socialista, y se estableció ahí. Pero esas son Polonia es de la OTAN. Sí, es lo que te digo, ellos se extendieron y llegan a 30. Ahora, plantea extenderse a Ucrania. ¿Y qué pasa con Ucrania? Es que si tú pones lanzadera de misiles en Ucrania, en 5 minutos están en Moscú. No le da tiempo a interceptar esos misiles. ¿Qué hizo Rusia? Desarrolló los misiles hipersónicos, también le pasa la tecnología a los chinos, y hay 3 naciones que tienen misiles hipersónicos: Rusia, China y Corea del Norte, que hizo unos ensayos ahora en estos días. Los norteamericanos acusan a Moscú de haber pasado la tecnología. ¿Qué es el misil hipersónico? El misil que tú conoces tiene una trayectoria recta. Tú lo interceptas con el radar adelante y con otro atrás. Y con esa coordenada tú envías otro, intercepta el misil y no deja que llegue al territorio. Ahora, el misil hipersónico sale al espacio de la atmósfera, orbita en una elíptica, no en línea recta, y no puede ser detectado. Pero te puede tirar varias cabezas múltiples y hay uno de esos misiles que te puede durar meses dando la vuelta y atacar en el momento que ellos entiendan. Entonces tú no lo puedes interceptar. Da miedo, Da miedo, es tétrico. Entonces, ante esa situación,
Putin le dice, bueno, cuando el presidente Biden dice, bueno, pero Ucrania puede participar en la OTAN si ellos quieren, porque es un país que tiene el derecho a decisión. Y Putin le dice, bueno, está bien, Rusia tiene el derecho de poner lanzadera en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que están ahí pegaditos a tiro de Estados Unidos. Entonces, todo esto conforma ese enfrentamiento. Eso hace que el petróleo, que estaba a $60, se dispare alrededor de $90. Y se prevé que si se explota un tiro ahí, que tú vayas a sancionar a Rusia, ese barril de petróleo pase a $150, que para la República Dominicana, que ahora mismo el ingreso, o sea, el Estado gasta el 25% de todas las importaciones en la importación de combustible, sería un peso para nuestra nación. Cuando la tercera crisis del petróleo, que fue en el 2008, nosotros tuvimos que destinar el 65% de las exportaciones de bienes, no de servicios como el turismo, para la importación de combustible. Nosotros no nos Pero el dólar estaba bajito en esa época. Estaba bajito y teníamos dos componentes que no tenemos en este momento. La deuda era baja, era 7,000 y pico millones de dólares, teníamos una deuda relativamente baja, teníamos a Petrocaribe, que aunque no incidía en los precios, te daba, cuando el petróleo estaba por encima de los $50, el financiamiento de 50%, que tú lo podías pagar con productos nacionales, 25 años para pagar y al 1% de interés anual, que estaba por debajo de la tasa de inflación. Ninguna de esas cosas existen en este momento, y si se dispara y nosotros tenemos que buscar dólares con un endeudamiento que está por encima de los 45,000 millones de dólares, la República Dominicana puede correr un problema de crecida de la tasa de cambio, y eso va a incidir más en los niveles inflacionarios importados que tenemos por el tema que ustedes conocen muy bien de los fletes muertos que hay, que se han disparado de 1.500 hasta 9,000 y 10,000 dólares, que incide el tema de los microchips y el tema de la escasez de las materias primas que se han disparado. Y entonces con ese componente, si se dispara el precio del combustible para fijar los precios de los combustibles, o sea, internacional, para fijarlo internamente, tenemos varios componentes, que es el flete, que es los impuestos aduanales, que es el seguro, o sea, el almacenamiento y la tasa de cambio. Entonces, Tito, no quiero que se termine el programa sin hacerte esta pregunta. Actualmente en Ucrania se está tirando tiros. Sí, ha habido enfrentamientos en Donetsk y Lugansk. Hubo un atentado en Lugansk donde se iba Se habla de varios soldados muertos. Sí, hay varios, hay milicias. Pero Rusia no ha entrado. No. Rusia no ha entrado. No, eso es entre ellos. Eso entre ellos. Hay unas milicias armadas que son pro-nazi. Pro-nazi. Sí, eso es. Hay que entender todo eso. Hay que entenderlo. Entonces, Kiev, que en algún momento fue capital de Rusia. Sí, en el Ruf de Kiev. Oigan bien cómo es el Ruf de Kiev. Prácticamente en el corazón de Rusia que está el tema. Sí. Pero bueno, no solamente en el corazón de Rusia, porque ahí está vinculado China también. ¿Y en qué se vincula China en este momento? China, el gas de Rusia pasa por Crimea y pasa por Polonia para Europa. Y también por el Nord Stream 1, porque si existe el Nord Stream 2 es porque existe el Nord Stream 1. Entonces por ahí se mandan 200,000 millones de toneladas métricas al año de gas. Pero China ahora mismo está absorbiendo gran parte del gas que Rusia estaba destinada, pero por debido a las sanciones lo está mandando a China. Pero China y Rusia han articulado un suite bancario para ellos poder vaguear
sanciones que Estados Unidos o Europa le pongan a China o Rusia. Tienen 5 formas de cómo ellos evitarlo. Pero no podemos entrar en las 5 formas porque No, ya se fue el tiempo. Se fue el tiempo. Pero en Lamentablemente. 30 segundos, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes de este conflicto? ¿Se puede armar una guerra en cualquier momento o no? Mira, yo no quiero ser adivinador, pero yo creo que a nadie le puede interesar una guerra, porque no sería una guerra donde va a ganar uno. Ahí vamos a perder todo. El mundo. El mundo entero. Y ya nosotros estamos perdiendo, porque como país importador de energía, el gobierno tiene graves problemas para poder conseguir la divisa para traer eso. El 10% de los ingresos que tiene el Estado lo tiene por los impuestos a los combustibles y va a tener que hacer una reingeniería para poder salir de eso. Y eso también puede traer una crisis cambiaria que va a ser una crisis inflacionaria y eso crea problemas sociales. O sea que nosotros, sin estar cerca, seremos de los más perjudicados. Tito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que nuestros amigos televidentes están más que edificados sobre Sí, ese sí, conflicto ahí en Ucrania. Vamos a tener que traerlo nuevamente, ¿verdad, Tito? Bueno, amigos, muchísimas gracias, ¿verdad?, por la sintonía. Y nosotros, mañana a las 8 de la mañana, estaremos por aquí nuevamente en su programa favorito, en un 2x1 Express.